1941, en la 1930, 1940, unos 40, 30 años después del SPT, y consiste en un cono que tiene en la punta un grado de 60 grados, ¿ya? Es un cono que es empujado hidráulicamente a partir de la superficie hasta la profundidad requerida a una velocidad constante de 2 centímetros por segundo, y el cono consta de dos partes: un cono propiamente dicho, este cono, y un mango cilíndrico o fuste que se encuentra por encima del cono. El cono tiene un diámetro, usualmente tiene un diámetro de 3,57 centímetros, que tiene un área proyectada de 10 centímetros cuadrados. Es un área estandarizada. Así lo han realizado en 1940 y así sigue realizándose hasta en nuestros tiempos. Mientras que el mango, la parte superior del cono, la extensión del cono, tiene también un diámetro de 3,57 centímetros, pero una altura de 13,37 centímetros, cuya área proyectada es de 150 centímetros cuadrados. ¿Ya? Estas dimensiones son estandarizadas, no se pueden modificar y el cono debe tener esas medidas. Además, es un cono instrumentado. Dentro de este cono, dentro de esas dimensiones, existen sensores, ¿ya? Sensores que registran la fuerza que siente el cono al ser empujado en el suelo a una velocidad constante de 2 centímetros por segundo. ¿Cuál es la idea? La idea es que un suelo blando, ¿ya? En un suelo blando, la fuerza que siente el cono al ser introducido en este sea baja. Si es un suelo duro, si es un suelo más duro, más rígido, la fuerza que registra el cono al atravesar este suelo duro, pues va a ser elevada, ¿ya? Y la presión lateral del suelo va a generar una fuerza de fricción en el fuste del cono, en la parte superior del cono, ¿ya? Entonces, un suelo cohesivo, ¿ya? Un suelo cohesivo va a generar una gran presión. Un suelo no cohesivo, un suelo granular, un suelo con poca fricción lateral, va a generar una fricción pequeña, ¿ya? Con esa idea en mente, se ensaya el suelo de tal manera que las fuerzas que registren tanto la punta como el fuste nos den una idea del tipo de suelo que se tenga, ¿no? Aquí podemos ver el cono instrumentado, ya el cono instrumentado en el cual registra cuál es la fuerza que siente el cono y cuál es la fuerza de fricción en el cono al momento de ingresar dentro de la profundidad. ¿No? A una razón, a una velocidad de 2 centímetros por segundo. ¿Cuáles son los resultados? ¿Ya? Los resultados se pueden ver en la figura 8.22. Son resultados de la punta, que se denomina QC, la resistencia en la punta en QC en kilopascales, y el fuste en kilopascales de la resistencia en el fuste. Como pueden ver, son lecturas continuas que se van registrando cada 2 centímetros. Cada segundo se registra cuánto es la fuerza que
que siente el cono al momento de ingresar dentro del terreno. Y si se grafica esas fuerzas versus la profundidad, se tiene estas gráficas, ¿ya? Un resultado del CPT es este, otro resultado es este, ¿no? En el cual se puede ver en las diferentes fuerzas que se registraron cuando el cono ha ido ingresando en el terreno, ¿ya? Entonces, aquí se tiene fuerzas del fuste y de la punta. Mencionar que las fuerzas de la punta son más elevadas que las del fuste, ¿no? El rango del fuste se llega de 0 a 10 kilopascales, mientras el fuste puede llegar a 1000, 2000 kilopascales. Entonces, usualmente, otra forma de presentar estos ensayos, estos resultados, es que la resistencia en la punta sea en megapascales, no en kilopascales, ¿no? Para poder tener una escala mejor. Aquí se habla de cono mecánico y el cono eléctrico, ¿ya? El cono mecánico no está instrumentado, se toman lecturas manuales, es un cono muy antiguo, es de las primeras versiones, y los registros de un cono eléctrico pues son más modernos y tienen mejor precisión, ¿ya? El CPT a través del tiempo ha sido un objeto de extensas investigaciones e implementaciones. Estas implementaciones han dado lugar al tipo de cono equipado con un transductor de presión de poros que tiene como objeto el medir el exceso de presión de poros que se genera durante este ensayo. Este tipo de cono se denomina piezocono, mientras que el ensayo realizado se denominará CPT-U. El U viene de la adición de esta piedra porosa, para poder medir la presión de poros durante la ejecución de este ensayo. Es habitual ahora hablar de ensayos CPT-U, ya no es una novedad. En 1980, 1970 era una novedad este ensayo del CPT-U, pero ahora es algo mucho más común y lo habitual es que la piedra porosa se ubique por encima del cono y antes del fuste, ¿ya? Podemos buscar imágenes de este cono. Aquí podemos ver las lecturas de la punta, del fuste y también de la presión de poros. Un cono, este es un cono. Este es un cono del CPT que tiene una punta de 3.5 centímetros de diámetro, que su área proyectada es 10 centímetros cuadrados, está instrumentado adentro. Este es el fuste, que tiene 13 centímetros de longitud, del mismo diámetro, y su área proyectada es de 150 centímetros cuadrados. Y en medio de los dos está una piedra porosa, el cual tiene el objetivo de medir la presión de poros, ¿ya? Aquí podemos ver diferentes CPTs, ¿ya? Diferentes conos. Este es el estándar de 10 centímetros cuadrados, hay uno de 15, hay uno de 20, ¿ya? Son diferentes, y hay un mini CPT, ¿ya? Mini CPT, que son de diámetros más pequeños. Aquí podemos ver diferentes diámetros, pero el estándar
el estándar es el que tiene un área proyectada de 30, el área proyectada es de 10 centímetros cuadrados, ¿no? Entonces aquí se puede ver que para ingresar el cono eléctrico, hidráulicamente, para garantizar que el cono hidráulico, que el cono ingrese 2 centímetros por segundo, se necesita un camión de sondeos exclusivamente equipado con una prensa hidráulica que garantice que se vaya ingresando el cono 2 centímetros por segundo, ¿ya? A esa velocidad, 2 centímetros por segundo. Entonces, ¿cuáles son los resultados que se pueden obtener? Los resultados son del CPTU, son 3 resultados, ¿no? Aquí podemos ver la presión en la punta en función de la profundidad, la presión de poros en función de la profundidad y la presión del fuste en función de la profundidad. Ya esos 3 resultados son los que se registran en este ensayo, que son registros cada 2 centímetros, cada segundo. Entonces, ¿qué se puede realizar con estos resultados? ¿Ya? Primero, tenemos que estar conscientes de que cada 2 centímetros tenemos el resultado de la resistencia en la punta y la resistencia al fuste, ¿ya? Se puede tener una relación de fricción calculada como la relación entre el fuste y la punta. Luego podemos tener esta relación que para suelos granulares el ángulo de fricción hallada está en función del esfuerzo efectivo vertical y la resistencia en la punta, de tal manera que se pueda tener el ángulo de fricción calculada de esta manera. ¿Listo? Se puede tener la densidad relativa, que está en función de la resistencia en la punta dividido entre un factor de compresividad, la razón de sobreconsolidación y el esfuerzo efectivo vertical. Se puede tener la densidad relativa según Lancelot y Jamiolkowski. Con esta ecuación se puede tener una relación del módulo de elasticidad en función de la resistencia en la punta. Y May y Kemper proponen estas ecuaciones para poder inferir la cohesión no drenada, la razón de sobreconsolidación y la razón de sobreconsolidación en función de los resultados de ensayos CPTU. Y Robertson Campanella proponen esta gráfica de abanico para inferir el tipo de suelo, que se tiene en función de los resultados del CPTU. Se tiene entre arcilla y arena, arenas limosas, limoarenosos, arcillas limosas, en relación de la razón de fricción, que es la relación entre la resistencia en el fuste y dividido entre la resistencia en la punta versus la resistencia en la punta del cono. Hay otros datos que hablan de tipo de suelo en función también de los mismos parámetros, propuesto por May del 87. Entonces, estos resultados nos ofrecen el tipo de suelo
En cuanto a arcillas, la cohesión no drenada, el OCR, y en cuanto a suelos no cohesivos, el ángulo de fricción y densidad relativa. ¿Bien? También nos ofrece una solución para obtener los valores de la capacidad admisible neta del suelo en función de estos parámetros propuestos por Meyerhoff del 56. Hay una relación equivalente entre el CPT y el SPT. Puede haber una equivalencia entre el número de golpes al 60% y los resultados del CPT que se presentan en esta figura en los rangos de valores de QC entre el N60 para diferentes tipos de suelo con un diámetro característico de 50 milímetros. ¿Ya? Entonces, aquí hay un ejemplo donde se muestra un resultado de la resistencia a la punta, la resistencia al fuste, la presión de poros, la relación entre la resistencia a fricción y la resistencia a la punta, y su correspondiente interpretación de tipo de suelo, la resistencia al corte no drenada y el ángulo de fricción. No es un ensayo, vean, de 10 metros, con datos continuos y un detalle de los resultados que se puedan realizar acá. ¿Alguna pregunta sobre este ensayo? Vamos a ver, hemos visto el SPT, PDT, CPT, U, y vamos a ver el ensayo DMT, el dilatómetro de Marchetti. A partir de estos ensayos, como el SPT-SPT, es posible obtener características de suelo mediante correlaciones con la resistencia de los mismos, medidas todas ellas en condiciones de falla. Sin embargo, existen otros procedimientos de investigación en campo que permiten medir la resistencia a la deformación del suelo y de este modo determinar con mayor detalle varias propiedades físicas del suelo. Entre estos últimos ensayos se tiene el ensayo del dilatómetro. El ensayo del dilatómetro es uno de los últimos ensayos de campo desarrollados. No es cierto. Bueno, hay que pensar que el dilatómetro de Marchetti fue propuesto en 1970 y desde 1970 a la fecha se han ido desarrollando muchos más, ¿ya? Esto hay que pensar que ha sido escrito o ha sido registrado como un texto guía, más o menos por el año 2000, y para ese entonces sí era uno de los últimos ensayos desarrollados, ¿no? Ya estamos en el año 2022 y ciertamente hay muchos más ensayos de campo que no han sido, que no está registrado, ¿no? Existen varios ensayos de campo novedosos, sobre todo en las últimas décadas, ¿ya? Entonces, el decir que este ensayo es uno de los últimos desarrollados no es del todo correcto, ¿ya? Eso sí, fue concebido en los años 70 por el ingeniero Silvano Marchetti, y por eso se llama también el dilatómetro de Marchetti. Silvano Marchetti falleció en el año 2016,
pero su hijo, Diego Marchetti, está continuando con el legado, innovando y mejorando año tras año el uso de este instrumento. Ya el dilatómetro consiste en una paleta plana de acero inoxidable que se hinca en el terreno y está provista en una fina membrana metálica circular expansible horizontalmente en el suelo mediante un gas de presión. Su lado inferior posee un filo cortante agudo en V con un ángulo aproximadamente de 10 grados, ¿no? Como pueden ver en esta punta es bastante filoso, es una paleta plana de acero inoxidable que tiene en el centro una membrana metálica que se infla, ¿ya? Que se infla producto de la inserción de un gas noble. ¿Ya? El gas noble tiene las propiedades de tener una relación directa entre la presión y su volumen. Entonces, este ensayo consiste en insertar hasta una cierta profundidad con unas barras de perforación este dilatómetro, este plato, y una vez que se encuentre en esta profundidad, se va a registrar las presiones que son necesarias para que el dilatómetro se hinche hasta cierta medida, ¿ya? Entonces, como pueden ver, se necesita de un equipo que inserte el dilatómetro a una profundidad, hasta una profundidad requerida. Y para eso, es por eso que el DMT está relacionado con el CPTU, porque utilizan el mismo camión de sondeos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el procedimiento que se requiere para ejecutar un ensayo del DMT? Se tiene que presionar el dilatómetro hasta la profundidad deseada utilizando un equipo de CPT o algún otro equipo disponible. Una vez que se tenga el dilatómetro en la profundidad, aplicar presión de gas nitrógeno a la membrana de tal modo que se mueva hacia afuera, ¿ya? Tiene este sensor que está conectado a unos tanques de nitrógeno en el cual la lectura A y la lectura B se activan para que el gas ingrese a través de las barras con el dilatómetro e hinche este dilatómetro hasta registrar las siguientes presiones. La presión A es la presión necesaria para iniciar el movimiento, es decir, la presión necesaria para mover el centro de la membrana a un valor de 0.05 milímetros hacia el terreno. Ya, entonces, este dilatómetro en la parte central tiene un sensor que registra el movimiento a 0.05 milímetros. Y la presión B es la presión necesaria para que en el centro del dilatómetro se produzca una deformación de 1.1 milímetro en el centro de la membrana. Luego, despresurar cuidadosamente la membrana, es decir, liberar del gas de nitrógeno, y registrar la presión durante la membrana cuando retorna a la posición original, que es la presión C. Presionar y luego de esto, cuando ya la membrana vuelve a su posición original, se profundiza el dilatómetro unos 15 o 30 centímetros y se repite el ensayo. De tal manera que a diferentes profundidades tengamos estas tres lecturas. La lectura A, que es la necesaria para mover la membrana a 0.05 milímetros. La presión en B, que es cuando la lectura está a 1.1 milímetros. Y la lectura C,
es cuando el dilatómetro vuelve a su posición original y se registran esas tres presiones. ¿Cuál es la idea? La idea es que un suelo compacto, un suelo duro, requiera mayor presión para que esta membrana se hinche en esa deformación, y un suelo blando requiera una menor presión. Entonces la idea es que cuando la presión es baja, estamos ante suelos blandos, y cuando la presión es alta, estamos ante suelos duros. Cada una de estas secuencias de ensayos requiere típicamente 1 o 2 minutos. De esta manera, un sondeo típico de ensayo puede tomar aproximadamente 2 horas, en contraste al requerido de la realización del CPT, que por lo general es 30 minutos. La principal ventaja de este ensayo es la que presenta la posibilidad de medir condiciones de esfuerzo lateral, además de la medición de la compresibilidad del suelo. Estas son medidas a través de las presiones A, B y C, y a través de los factores de calibración del equipo. Para la determinación de los índices del DMT, la corrección para las presiones A y B según Schmerman es realizada de la siguiente manera. Se tiene una presión cero que está en función de las lecturas A, B, y las diferencias de A y las diferencias de B, que se realizan en el ensayo DMT en el exterior, o sea, al aire libre, ¿ya? Entonces, con estas correcciones, se calcula los índices del DMT, que son los siguientes. Están el índice del material, el índice del esfuerzo horizontal y el índice o el módulo de la acidicidad del dilatómetro, en función de estos tres parámetros, ¿ya? Y en función de estos tres parámetros se puede tener una clasificación del suelo según los resultados obtenidos. Además, existe algunas correlaciones a partir de estos índices. Por ejemplo, se tiene el coeficiente de presión lateral, la razón de sobreconsolidación, la cohesión no drenada y el módulo de elasticidad. ¿Ya? Aquí se ve un resultado de un ensayo realizado a los 10 metros, hasta los 10 metros, de los resultados obtenidos de dilatómetro. Aquí está el detalle de las lecturas A, B y C, el cálculo del P0, P1, P2. Y se puede obtener estos resultados, este detalle, ¿ya? Aquí vamos a hacer una comparación entre los tres ensayos de SPT, CPT y DMT, ¿ya? Los tres son conocidos en Bolivia. Se tiene equipo disponible en Bolivia. Los tres son equipos disponibles en Bolivia. El más conocido es el SPT, ¿ya? Cuando uno habla con cualquier constructora o construcción, cuando se realiza ensayos de exploración de subsuelo, se tiene en la mente un SPT, ¿ya? El DMT no es tan conocido, pero existen. ¿Y cuáles son las ventajas o desventajas de uno o el otro? ¿Ya? Económicamente, los tres ensayos tienen un costo similar, ¿ya? Un costo similar. No es que uno cuesta $1 millón y el otro cuesta $10,000, no. No es así. Los tres ensayos se cobran por metro lineal, ¿ya? Entonces, usualmente,
y el SPT o el CPT o el DMT están por sus 600 bolivianos el metro lineal, ¿ya? Entonces, el realizar este ensayo de 10 metros, tanto en SPT, DMT o CPT, costarían unos 6.000 bolivianos, ¿no? Unos $1.000. El SPT, como se mencionó, es la ejecución de una perforación, el ingreso del tubo de Tetrae y la extracción de muestras mediante el número de golpes SPT, el registro del número de golpes SPT, la muestra se lleva al laboratorio y se hace ensayos de laboratorio. Ese ensayo del SPT usualmente es realizado cada 1,5 metros. Es práctica común en Bolivia usar cada 1,5 metros, pero puede ser realizado cada 2 metros o cada 3 metros en función del objetivo que se quiere, ¿ya? Por ejemplo, no tendría sentido realizar un SPT a los 50 centímetros para una fundación superficial porque usualmente es común fundar este tipo de estructuras al 1,5 metros o a los 2 metros. Entonces, ¿para qué hay realizar un dato a los 50 centímetros, ¿no? Entonces, usualmente se elige la profundidad de 2 metros como el inicio del SPT y a partir de ahí se evalúa hacer un SPT cada 1,5 metros, cada 2 metros. Es práctica común en proyectos con los españoles de que el SPT se lo realice cada metro, ¿ya? Cada 1 metro. Entonces, si asumimos, digamos, algo común, cada 1,5 metros, en 10 metros se tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6 ensayos SPT, ¿no? 6 profundidades. Y en cuanto al tiempo, para realizar este ensayo SPT, la práctica, la experiencia dice que el tiempo de ejecución del ensayo SPT es más o menos un día, ¿ya? Unas 8 a 10 horas, que tranquilamente en una jornada bien trabajada se pueda lograr ensayar SPT 10 metros por día, pero eso es muy ideal. Usualmente, si las condiciones son adversas, 6 metros o 5 metros por día de SPT es común, pero en condiciones en las cuales el suelo es uniforme y el suelo principalmente es una arcilla donde la perforación es rápida, realizar un SPT de 9 metros en un día es un buen rendimiento, ¿ya? No es lo habitual, pero podríamos considerar que es un buen rendimiento. Entonces, si uno quiere realizar un ensayo SPT de 9 o 10 metros, puede asumir que en un día o un día y medio puede realizarlo, ¿ya? Si se opta por el ensayo CPT o DMT, ya como hemos leído, el ensayo DMT toma, la realización de los puntos toma 1 o 2 minutos, y si se profundiza cada 30 centímetros, o sea, cada metro se tendría 6 lecturas, ¿ya? 6. No, cada 30 centímetros, 4 lecturas. 4 lecturas cada metro, cada uno a 2 minutos, tomaría eso 10 minutos en total, cada metro 10 minutos, eso es el tema de las lecturas, y la profundización, otros, digamos, 20 minutos, cada metro tomaría 30 minutos.
Entonces 2 metros sería una hora. 1, 2, 3, 4. En 5 horas se podría terminar el ensayo DMT, del dilatómetro de Marchetti, ¿no? Tranquilamente abarcar en la misma profundidad que con el SPT tomaría un día y medio, digamos 15 horas, ya un día y medio. Y del DMT se tendría estos resultados. Si fuera un CPT, ya, si fuera un CPT, eh, esto es, el CPT inserta el cono a una velocidad de 2 centímetros por segundo. Entonces, si tenemos 1 metro en centímetros dividido entre 2, tardaría 50 segundos en registrar los datos para 1 metro. Digamos, 50 segundos lo redondeamos a 1 minuto. 1 minuto y 10 metros serían 10 minutos. Entonces, la diferencia, ¿ya? La diferencia entre el SPT, el CPTU y el DMT está en el tiempo de ejecución del ensayo. Vean que el SPT también hay algo que no estoy tomando en cuenta, que en un día se sacan todas las muestras y se hace el ensayo de campo. Pero a partir de ahí hay que llevar las muestras de suelo al laboratorio y ejecutar ensayos. Los ensayos son granometría, límites, contenido de humedad, hidrometría y gravedad específica. La granometría se realiza en 3 días porque hay que preparar la muestra un día, hacerlo secar, y eso se hace en el horno durante toda la noche. Entonces el segundo día recién haces el ensayo y finalmente se saca nuevamente el contenido de humedad. Entonces son 3 días de granometría, límites líquidos, se necesita también 3 días porque hay que preparar el material, tamizarlo, colocar el agua necesaria para valorar distintas fases del ensayo. Y hidrometría se requiere 2 días. Entonces, y gravedad específica son 3 días, 4 días creo. Entonces, adicional al ensayo de campo, el SPT viene sumado a los ensayos de laboratorio que usualmente toman una semana. ¿Ya? Entonces, el SPT para tener un resultado de interpretación tomaría al menos una semana o 10 días. ¿Ya? El CPT y el DMT en el día pueden tener resultados porque el ensayo de campo en el DMT toma 5 horas, ¿ya? Y, o sea, mediodía, y el restante de mediodía se puede interpretar esos resultados y al final tienes un resultado al final del día. Lo propio con el CPTU, el ensayo toma 10 minutos y luego la interpretación de esos resultados puede tomar 4 horas, mediodía, de tal manera que durante el día, el mismo día que se ha realizado el CPTU, podemos tener un resultado, una generación del conocimiento del tipo de suelo hasta los 10 metros con sus propiedades del suelo. En cambio, con el SPT, todavía tardaríamos más. Esas serían las ventajas de ir por el uso de diferentes ensayos que no sean el SPT. Pero la desventaja es que ninguno de estos, tanto el CPT como el PDT como el DMT, obtiene muestras de suelo. ¿Ya? No hay una obtención de muestras de suelo en el cual se pueda verificar
realmente que se tiene ese tipo de suelos, que se tiene ese tipo de propiedades. Y es ahí la principal ventaja del ensayo SPT, que es que no importa qué es lo que pase, uno tiene la muestra del suelo de esa profundidad. Uno puede tocar y palpar cómo está el suelo en esa profundidad, cómo está compuesto el suelo en esa profundidad. Con el DMT y el CPTU, e incluso el PLT, no es posible comparar con el tipo de suelo directamente, ¿no? Sino a través de la interpretación de los resultados. Otra ventaja es el tipo de suelo en el cual se puede realizar estos ensayos. Realizar estos ensayos en el CPT o en el DMT es necesariamente en suelos finos, limos y arcillas, un poco arenas. ¿Por qué? Porque estos equipos que son electrónicos, instrumentados, tienen sensores eléctricos en su interior. Y cuando está en contacto con la tierra, existe humedad, existe agua. Entonces, si se tiene un material granular, mientras se hace el ensayo, y justo existe una piedra puntiaguda en esta profundidad, pues abre un pequeño hueco, ingresa la humedad y destroza la parte eléctrica de los sensores, y ese sí es un problema, ¿no? Entonces, cuando se trabaja con el CPTU y el DMT, hay que tener mucho cuidado porque son equipos sensibles, electrónicos, y su reposición es extremadamente cara. Del DMT tengo en la mente que cada cono, que un cono instrumentado, cuesta $5,000, ya unos 6,000 euros. Es muy sensible y además es extremadamente caro porque tiene sensores en su interior. Es por eso que cuando se tiene el conocimiento de que existen capas de arenas granulares, el ensayo CPTU se vuelve inviable porque no tiene esa capacidad de medir en suelos granulares. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Inge, buen día. Sí. Una consulta, Inge. En proyectos grandes, digamos, como en edificios, el tema del tiempo podría ser un factor no importante, y el usar, digamos, un estudio o un ensayo de SPT no sería tan factible, tal vez, Inge. O aquí en nuestro medio es usado más ese ensayo. Tal vez tiene algún dato, Inge, respecto a los ensayos. Depende. Mira, aquí en Cochabamba el tren metropolitano ha sido realizado con ensayos SPT, ¿no? Pero un ensayo SPT hubiera sido muy interesante realizar, pero depende del proyecto, ¿ya? Estas son las ventajas y desventajas. La ventaja que tenemos como Cochabamba, como Bolivia, es que estos 3 ensayos están disponibles en nuestro medio, ¿ya? Antes el laboratorio de geotecnia tenía el ensayo CPTU, actualmente no lo tienen, ¿no? El equipo se ha arruinado porque es de los años 80, pero en Santa Cruz existe empresas, aquí en Cochabamba también existen empresas
que tienen este ensayo. ¿Por qué? Porque el suelo predominante en Cochabamba es una arcilla. Es una arcilla, es un suelo fino, ¿ya? Entonces, en el puente Beijing se hizo un CPT, ¿no? Eso sí. Eso sería mi respuesta. ¿Alguna otra pregunta? En cuanto al costo también, ¿no, Miguel? O sea, decía que los últimos, el CPTU y el DMT, o sea, son ensayos que se pueden obtener creo, en 24 horas, ¿no? O sea, los resultados, todo lo demás. Sí. En cambio, el SPT hasta una semana o 10 días. Sí. Es otro factor, ¿no? Que, digamos, implicaría en el tema de algún proyecto. Sí, esas son las ventajas, esas son las características, y ya cada proyecto definirá en función de sus objetivos, ¿no? Ya, listo, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver otros ensayos, ¿ya? Hay otra parte de exploración electrotécnica que usa principios físicos para poder inferir qué tipo de suelos existen o qué condiciones de suelo existen en la profundidad, ¿ya? Y uno de los más conocidos, desarrollados en 1970 también, es el sondeo de refracción sísmica, ¿ya? ¿De qué se trata este sondeo? Se trata de colocar geófonos a lo largo de la superficie, ¿ya? Separados a ciertas distancias, usualmente separados uno del otro a unas distancias conocidas, cada 3 metros, cada 5 metros. Entonces, la distancia y la posición de estos geófonos son conocidos y se genera una onda sísmica en la zona, ¿ya? ¿Cómo se genera una onda sísmica? A través de un golpe en un metal. No sé si aquí hay una imagen. Vamos a buscar. No, se tiene una placa metálica y se da un golpe con el martillo. Así se genera una onda en el subsuelo, ¿ya? Aquí está una imagen. Es un martillo que se levanta y se golpea en una placa. Ya así se genera una onda. Aquí se puede ver el equipo que se utiliza, los geófonos que se colocan a lo largo de una línea, y estos geófonos están conectados a un data logger. Ya ven aquí la placa
y el martillo que se golpea para generar la onda. Aquí están los geófonos. Geófonos, que son sensores que miden las ondas en el terreno. ¿Ya? Las ondas en el terreno. Y los geófonos están conectados a un data logger, a una computadora que registra los datos. ¿Ya? ¿Qué datos es los que se puede observar? ¿Ya? Los datos que se puede observar son más o menos estos. Vamos a ver si se puede. Aquí está. ¿Ya? Se ve acá. Cada uno de estos geófonos es avisado cuando la onda es golpeada, ¿ya? Cuando se da el golpe, ahí se avisa a todos los geófonos que empiecen a registrar los datos. Y si la onda ha sido se ha dado un golpe en este lado, ¿ya? El geófono que está más cerca del golpe, pues va a registrar la onda casi inmediatamente, y el que está más alejado, pues se va a tomar el tiempo hasta registrar la onda, ¿ya? Lo que se registra en los geófonos es el tiempo, ¿ya? El tiempo y la perturbación de la onda. El geófono más cercano tiene la perturbación más cercana en un menor tiempo, y el geófono más lejano va a registrar la onda a un tiempo más largo. ¿Ya? Aquí estamos hablando de milisegundos. ¿Ya? La onda viaja rápidamente a través del suelo. Si hacemos un golpe al centro de esta configuración, el registro va a ser de esta manera, porque los geófonos que están más cercanos van a tener menor tiempo y los geófonos más lejanos van a tener mayor tiempo. Y si damos de este lado, pues el geófono más cercano va a registrar rápidamente, mientras que el más lejano va a registrar con un tiempo más tarde. ¿Cuál es la idea? La idea es que la onda viaja con diferentes... la onda viaja en todas las direcciones, para empezar. Hay una onda directa, que es el viaje de la superficial, ¿ya? Hay una onda que viaja superficialmente, y los geófonos toman registro de esta onda. Pero hay otras ondas que van en la profundidad y se reflectan producto del cambio de propiedades de los estratos, ¿ya? Y esto tiene que ver con una ley que es la ley de la refracción, denominada por la ley de Snell, ¿ya? Que es la ley de refracción de ondas o de la luz en diferentes medios, ¿ya? Y existe un ángulo específico de la onda en el cual la onda viaja a través del medio y se refracta y viaja con la interfaz, en la interfaz de estos dos tipos de suelo, y nuevamente es refractado hacia la superficie, de tal manera que lo que pasa es este viaje, ¿ya? Este viaje de acá, y aquí se aplican las leyes de refracción, ¿ya? En dos medios diferentes, en dos tipos de suelo diferentes, digamos, un suelo 1, un suelo 2, tienen diferentes velocidades, ¿ya? Y usualmente las velocidades van de menor a mayor en los suelos. Entonces, cuando la onda viaja por acá, está viajando con una velocidad del estrato 1, pero cuando viaja en la interfase entre
entre el estrato 1 y el estrato 2, viaja con la velocidad 2 y luego es refractado a la superficie con la velocidad 1. Ya en ciertos lugares, ya en ciertas distancias, a la onda le es más rápido, digamos, llegar a este geófono, le es más rápido venir por acá, ir por la interfase y nuevamente salir hacia este geófono que la onda directa que viaja por la superficie, ¿ya? Entonces, en ciertos geófonos, la onda viaja mucho más rápido por esta interfase. Y el registro de la primera llegada de la onda es el que interesa para poder inferir dónde está ubicado esta interfase, ¿ya? Dónde está ubicado el cambio de estrato. Entonces aquí se aplican principios físicos para determinar el perfil del suelo. Como se tiene el dato de la posición de los geófonos, se conoce la distancia entre la onda generada y la posición de las lecturas de los geófonos. Del resultado de los geófonos, de este resultado que se observa las ondas, se elige el tiempo de la primera llegada de la onda, ¿ya? El tiempo en el cual el geófono estaba quieto y después de dar el golpe registra la onda, ¿ya? Entonces, se registra este tiempo y se grafica el tiempo versus la distancia, tiempo versus distancia, y se puede observar diferentes pendientes producto de los geófonos. Estas pendientes son relacionadas con los distintos estratos que se observan que están presentes en el subsuelo. Un resultado común es que esta pendiente vaya achatándose a lo largo de la distancia, ¿ya? A lo largo de la distancia, más alejados que del geófono, debido a que se infiere que estas diferentes pendientes son relacionadas con las velocidades de cada subestrato, ¿ya? Aquí se tiene la velocidad 1 del estrato 1, luego se tiene la velocidad 2 del estrato 2 y luego la velocidad 3 del estrato 3. ¿Por qué se habla de velocidades? Porque este es un estudio de pendientes en el cual la pendiente es distancia sobre tiempo, es decir, velocidad. Aquí se puede observar la teoría de las ondas y el conocer estas velocidades nos infiere el tipo de suelo, ¿ya? Como se puede ver en esta gráfica. Aquí hay un ejemplo en el cual se tienen los registros del sondeo de refracción sísmica y su correspondiente análisis de resultados, ¿no? En el cual se puede inferir también, el espesor de cada uno de estos estratos, ¿ya? Y el resultado sería una interpretación de la posición de los estratos con sus velocidades. Otro ensayo geofísico es el sondeo eléctrico vertical, que aplica variaciones de electricidad, variaciones de potencia en el suelo, y la diferencia potencial nos da una idea de la propiedad del suelo de transmitir la electricidad a partir del cuerpo, ¿ya? Esta resistencia, ¿ya? Esa resistividad medida en el suelo
producto de paso de la electricidad, nos da una idea de qué tipo de suelo existe en la profundidad, ¿ya? Entonces aquí, sondeo eléctrico vertical. El tipo de gráfica que se obtiene, ¿ya? Nos da una idea de el tipo de perfil que se tiene en la profundidad. Acá se hace pasar a través de un equipo, ondas eléctricas, y se puede inferir el tipo de suelo en la profundidad. ¿Se entiende alguna pregunta? Vean que el resultado, ¿ya? El resultado de estos últimos dos ensayos no es un resultado puntual, no es un resultado de un punto en la profundidad, sino que es un resultado en dos dimensiones, ¿ya? En dos dimensiones, como esta. A lo largo de una línea en la profundidad se observa estos resultados, ¿ya? Del sondeo de refracción sísmica o del sondeo eléctrico vertical. Entonces, estos resultados pueden ser más generales y no tanto puntuales. Y solamente se puede inferir, ¿ya? Solamente se puede inferir la posición de los estratos y el tipo de estratos de forma general, ¿ya? No hay una relación con propiedades mecánicas, no hay una relación con propiedades de compacidad, de la densidad relativa, del módulo de elasticidad, no hay. ¿Ya? ¿Se entiende alguna pregunta? Ya. Para el día de mañana vamos a entrar al capítulo número 5, esfuerzos laterales. Esfuerzos laterales del terreno. Para eso se requiere que ustedes estudien previamente este capítulo, que va a dar paso al siguiente capítulo, que es diseño de muros de contención. Si no hay más preguntas, aquí quedaríamos. Gracias, hasta luego.